Hermanos, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Le damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que nuevamente nos permite de congregarnos en su nombre. Vamos a empezar en oración. Esta tarde estaremos predicando bajo el tema el bautismo del Espíritu Santo. Acompáñenme, amados hermanos, en esta oración. Padre bueno, Padre amado, Padre eterno, Señor, en esta preciosa tarde, mi Dios, venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que tú nos permites nuevamente de congregarnos en tu nombre. Oh, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno, mi Dios, de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Oh, Señor, te bendecimos, Padre Santo. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sean palabras de edificación, Señor, sean palabras de fortaleza, sean palabras de bendición dirigidas por tu Santo Espíritu. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria, Señor, en este momento te pido, Señor, que tú me dirijas. Oh Padre Santo, úsame como instrumento tuyo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. Oh Padre Santo, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, y declarando lo hecho conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, amados hermanos, estaremos predicando, como dije anteriormente, bajo el tema el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a buscar la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendecido el santo nombre de Jesús. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a entrar en detalle poco a poco sobre lo que se trata el bautismo del Espíritu Santo, porque dice que Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? Jesús. Pero vamos próximamente al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 20, versículo 21 y 22. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22. Nos dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Aquí, esto fue después que Jesucristo resucitó entre los muertos. En el verso 22 podemos ver que el Señor sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. De acuerdo a este versículo, los discípulos habían nacido de nuevo, porque ya habían recibido el nuevo nacimiento. Mas sin embargo, podemos leer que en estos mismos discípulos Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 1, versículo 4. Bendecido el santo nombre de Jesús. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué, si ya Jesucristo les había soplado el Espíritu Santo, Él les manda que se quedaran en Jerusalén? Cuando vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice la palabra de Dios: en Él también vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Jesús sopló el Espíritu sobre ellos, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Ellos ya habían nacido de nuevo. Mas sin embargo, en Lucas capítulo 24, versículo 49, cuando el Señor resucitó entre los muertos, les dijo a los discípulos: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amados hermanos, a pesar de que ellos habían recibido el nuevo nacimiento, cuando Jesús les sopló el Espíritu Santo, Jesús les dio a los discípulos instrucciones que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. En Hechos 1:5 leemos que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto implica que hay una diferencia entre el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué era tan importante el bautismo del Espíritu Santo? Ya los discípulos habían recibido el nuevo nacimiento. La respuesta a esta pregunta está en Hechos 1:8, donde nos dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Dice ahí mismo en el verso 8: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder era para testificar acerca de Jesucristo en todo el mundo, con poder que solo la persona del Espíritu Santo puede dar. Ahí hemos continuando en Hechos 1:5-8. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el verso 8 dice, pero Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos y todos los que estaban en el aposento alto iban a recibir poder por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ellos iban a saber cuál iba a ser la señal que los discípulos habían recibido este poder? Siguiendo con el libro de Hechos, vamos a leer el capítulo 2, versículo 1-4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se acuerdan que hablamos que Jesucristo nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego? Vemos ese cumplimiento aquí en el día de Pentecostés, cuando Jesús dijo, cuando dijo Juan el Bautista acerca de Jesús: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ahora leemos aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Ahora, Juan el Bautista dijo que Jesucristo no iba a bautizar. Y vemos también que el mismo Jesús nos iba a bautizar a los que creyésemos. En Marcos capítulo 16, Jesús también habló acerca de este bautismo del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 15.
donde nos dice, y le dijo, y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero que pongan atención al versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué seguirán a los que creen? Porque la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para nosotros poder recibir de parte de Dios, nosotros tenemos que creer por fe. Dios y su palabra son uno. Cuando usted le cree a la palabra de Dios, usted le está creyendo a Dios. Porque todo lo que está hecho de lo que no existía por medio de la palabra. Verso 17 nuevamente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Después dice, hablarán nuevas lenguas. Cuando Jesús dice hablarán nuevas lenguas, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo que recibirán los que creen. Verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces nuevamente verso 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Jesús estaba hablando a los discípulos acerca del bautismo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen. Bendecido el santo nombre de Jesús. De acuerdo al versículo 17, si usted no cree, no puede recibir el don de hablar en lenguas. Esta es una señal que seguirá al creyente que cree. Aquí no dice que solo algunos recibirán este don, ni tampoco dice que este don hay que desearlo mucho para que Dios se lo dé. Lo que sí dice la palabra de Dios en el verso 17 que acabamos de leer, que estas señales seguirán a los que creen. Esto quiere decir que hay que tener fe para recibirlo. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las bendiciones que recibimos de Dios es a través de la fe. Bendecido el santo nombre de Jesús. Jesús dijo que los que creen hablarán nuevas lenguas. Y vemos, amados hermanos, este cumplimiento en el día de Pentecostés, cuando se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La señal de que los discípulos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo se encuentra en el verso 4 del capítulo 2 de Hechos, donde nos dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La confirmación de que fueron bautizados por el Espíritu Santo es que hablaban en otras lenguas. Alabado sea Dios, bendito y glorificado el santo nombre de Jesús. Esto se cumplió en el día de Pentecostés. Se les apareció lenguas repartidas como de fuego. Este derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2 del libro de Joel, versículo 28 al 32. Y Pedro, uno de los discípulos del Señor, es el que hizo referencia acerca del cumplimiento de esta profecía en Hechos capítulo 2 del verso 14 en adelante. Yo le voy a mostrar en la palabra, porque todo tiene que ser confirmado por la palabra, diferentes ocasiones donde los creyentes de la iglesia primitiva recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué yo digo que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Digo que recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque no es asunto ya de Dios dárselo, sino de usted recibirlo. Dios dio el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Desde ese entonces el bautismo del Espíritu Santo está aquí en la tierra. No es asunto de Dios darlo, es asunto de usted recibirlo. Aleluya. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a ver varios ejemplos de las personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 8, vamos a leer el versículo 12. Después vamos a brincar del 14 al 17. Aleluya. Nos dice la palabra de Dios: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban, brincando el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En estos versículos vemos varias cosas. Primero, se predicó la palabra de Dios. ¿Quién era Felipe? Felipe, de acuerdo a Hechos, capítulo 21, versículo 8, era evangelista. Entonces, Felipe predicó la palabra de Dios. Segundo que vemos es, se bautizaron hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Dijo Jesús, será salvo. Entonces, según vemos aquí, Felipe predicó. Estas personas creyeron al evangelio porque se bautizaron hombres y mujeres. Entonces, de acuerdo a estos versículos, de acuerdo a esto, ya ellos estaban salvos. Mas, sin embargo, Pedro y Juan, dos de los apóstoles, fueron enviados a Samaria. ¿Qué hicieron Pedro y Juan cuando vinieron a Samaria? Dice la palabra de Dios que oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pedro y Juan oraron, vinieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí vemos que no es asunto de Dios dar, sino de uno como discípulo del Señor recibir por fe el bautismo del Espíritu Santo. Alabado el santo nombre de Jesús. He tenido experiencia en el Señor donde he impuesto mis manos sobre hermanos en Cristo y ellos han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Comienzan a hablar en lengua según el Espíritu le daba a ellos que hablaran. Quiero que sepa que Dios es el que hace la obra a través de uno. Pero todo Dios lo hace en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo hace la obra. Esto no es poder de hombre, sino de Dios. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos a continuar con el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 12. Luego vamos a brincar al versículo 17 y 18. Vamos a empezar con Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 12. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duda cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora vamos a brincar el versículo 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. De acuerdo al verso 17, amados hermanos, que acabamos de leer, el Señor Jesús había mandado a Ananías para que Pablo recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Sabemos que recobró la vista. También fue bautizado en las aguas. La pregunta es: ¿cómo sabemos que Pablo habló en lenguas cuando fue lleno del Espíritu Santo? Porque aquí no lo dice. Pero la respuesta la podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 14 versículo 18, donde nos dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Entonces Pablo sí habló en lenguas, glorificado el santo nombre de Jesús. Ahora vamos a ir al libro de Hechos capítulo 10. Cada momento esto se pone más interesante. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46 dice: porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí podemos ver que estas personas habían creído. Y mientras Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo. Hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo antes de bautizarse en las aguas. Hay personas que lo reciben después que se bautizan en las aguas. Pero esto no es asunto de Dios dárselo, es asunto de usted recibirlo por fe. Vamos al libro de Hechos capítulo 19. Todo lo que estamos hablando es relacionado al bautismo del Espíritu Santo. Es importante que la iglesia comprenda lo que estamos haciendo en el día de hoy, lo que estamos predicando. Vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Nos dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, versículo 2, pon atención, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan, verso 4 a 6, vamos a leer. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Pablo impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos? Comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. El verso 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Vemos varias cosas en estos versículos. Primero, se predicó la palabra de Dios. Segundo, se bautizaron hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Tercero, bendito y santo el nombre de Jesús. Oh Señor, te alabamos, te glorificamos. Aleluya. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya. Te alabamos, Señor. Hay varias razones por las que nosotros debemos hablar en lengua. Pero antes de decirle cuáles son las razones por las que debemos hablar en lengua, hay muchas personas que hoy en día no han podido recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos ministros han malinterpretado la palabra de Dios. Vamos a buscar en 1 Corintios para que entremos más detalles, porque hay personas que no han podido recibir el bautismo del Espíritu Santo. Luego les voy a explicar por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo, qué es lo que nos revela la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Bendecido el santo nombre de Jesús. Vamos a leer del versículo 28 al 30. Y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Aquí está hablando acerca de la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Verso 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, él está diciendo en el versículo 28 que aún no puso Dios en la iglesia. Y Pablo comienza a mencionar los ministerios de la iglesia. Aquí Pablo estaba hablando de los dones ministeriales. Estaba hablando también de los dones de hacer milagros. Después dice lo que sanan. Después Pablo menciona lo que ayuda, lo que administran. Y después dice lo que tienen don de lenguas. Todo lo que aquí está hablando es refiriéndose a los dones ministeriales que Dios puso en la iglesia. Bendecido el santo nombre de Jesús. Entonces, cuando continuamos en el versículo 29, nos dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta claramente es que no todos son apóstoles, como don ministerial. ¿Son todos profetas? Claro que no. No todos son profetas como un don ministerial. Luego continúa, ¿son todos maestros? Claro que no. No todos son maestros como don ministerial. ¿Hacen todo milagro? Claro que no.
No todos hacen milagros como un don ministerial. En el verso 30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Claramente que no. No todos tienen dones de sanidad como un don ministerial. Y por último dice, ¿hablan todos lenguas? La respuesta es que no. No todos ministran en lenguas en la iglesia como don ministerial. Una cosa es ser usado hablando en lenguas como un don ministerial en la iglesia. Y otra cosa es hablar en lenguas en su oración personal con Dios. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Oh Padre Santo, mi alma te alaba. Bendecido el santo nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Oh Padre Santo, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. Como dijimos, ¿por qué es importante hablar en lenguas? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primero en Hechos, capítulo 2, versículo 4, nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Las lenguas son la evidencia o señal inicial de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. La segunda razón por la que debemos hablar en lengua está en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2, donde nos dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Cuando estamos hablando en lengua, estamos hablando directamente con Dios. Tercero, ¿por qué es importante hablar en lengua? Vamos a leer el versículo 4 y el 14. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 14. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Perdón, el versículo 14 era. Porque si yo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero que si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, está orando a Dios. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, él lo está animando a que continúen la práctica de hablar en otras lenguas para edificación. Esto lo leímos en el versículo 4. El que habla en lengua, entonces así mismo se edifica. La palabra edifica significa edificarse a sí mismo. Los escolares griegos nos dicen que tenemos una palabra en nuestro lenguaje moderno, lo cual está más cerca de su significado original que la palabra edificar. Esta palabra es recargar. Usamos esa palabra ¿para qué? Para recargar como se recarga una batería. Entonces, si lo vamos a traducir en una manera más literal, diríamos que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, se recarga como una batería. Cuando vamos en lengua, nuestro espíritu está en contacto directo con Dios, quien es espíritu. Estamos hablando con Dios en un medio divino, sobrenatural. El hablar en lengua, amado hermano, enriquece nuestra vida espiritual. El hablar en lengua nos ayuda a crecer, a madurar espiritualmente. Cuando usted lee en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 18, este es Pablo hablando de los corintios, le dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo conocía el poder de hablar en lenguas. Bendecido el santo nombre de Jesús. Cuarto, cuando nosotros hablamos en lengua, esto nos ayuda a estar conscientes de la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14,
Bendecido el santo nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Nos dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo hace su morada dentro de nuestros corazones. Y cuando nosotros hablamos en lengua, nosotros estamos más conscientes de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el hablar en lengua afectará sin duda nuestra forma de vida. Porque cuando usted está hablando en lengua, usted sabe que el Espíritu Santo es el que da la alteranza para que usted hable. Entonces eso lo hace estar más consciente de la persona que vive dentro de usted, que es el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Bendecido el santo nombre de Jesús. La quinta razón se encuentra en el libro de Judas, verso 20. Judas, verso 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo que la hablar en lengua estimula nuestra fe. Dice, orando en el Espíritu Santo. Cuando dice orando en el Espíritu Santo, está hablando que nosotros oremos en otras lenguas. El creyente debería hablar en lengua porque estimula la fe y nos ayuda a aprender a confiar en Dios plenamente. Bendecido el santo nombre de Jesús. Cuando nosotros, y el sexto paso, cuando nosotros hablamos en lenguas, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El hablar en lengua mantiene el egoísmo fuera de nuestras oraciones. Cuando hablamos en lengua estamos hablando con Dios y nadie entiende, pero el Espíritu está orando, el Espíritu está intercediendo por nosotros los santos. ¿Conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Yo le voy a explicar algo que muchas veces cuando la gente ora de su propio entendimiento, de su propia mente, muchas cosas cambian. Pero muchas de esas cosas que están cambiando no era la voluntad de Dios. Hay veces que Dios le da a la persona lo que le pide, aunque no sea su voluntad. Por ejemplo, Dios no quería que Israel tuviera rey, pero ellos querían uno. Así que el Señor se lo permitió. Pero no era su voluntad. Y cuando estamos hablando en lengua, estamos dando conforme a la perfecta voluntad de Dios. Bendecido el santo nombre de Jesús. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Santo. Aleluya. El Señor es fiel, amados hermanos, y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, gracias Señor. Bendecido sea tu santo nombre. Bendecido sea tu santo nombre. Yo quiero decirle algo. Hay personas que dicen que usted tiene que orar mucho, que usted tiene que ayunar mucho.
que usted tiene que hacer mucho sacrificio y esperar mucho tiempo para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Muchas personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo por imposición de manos. Otros lo recibieron como en la casa de Cornelio. Mientras Pedro predicaba, cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. He escuchado de personas que mientras está predicando, igualmente como pasó en el caso de la casa de Cornelio, que cayó el Espíritu Santo. Hay personas que en el bautismo, como se están bautizando en las aguas, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero usted no tiene que esperar mucho tiempo para recibirlo. Usted va al Padre en el nombre de Jesús y dice: Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y usted sabe por qué usted lo va a recibir. Porque ya desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo está aquí en la tierra haciendo su obra. Y el bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe. Ya en esta tarde hemos aprendido que cuando hablamos en lengua estamos hablando con Dios directamente. Ya hemos aprendido que esto se recibe por fe y es para todo aquel que cree. Así lo dijo Jesús. Amado hermano, Dios me lo continúe bendiciendo. Y seguimos para adelante en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a cerrar en oración dándole gracias al Señor por esta palabra tan bella que nos ha dado en esta tarde. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido predicar tu palabra. Te la he predicado, Señor, como tú me la has dado. Oh Padre Santo, te damos gracias por todo lo que se ha hecho, Señor. Y te pedimos que tú recibas toda gloria y toda honra. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hermana que ha escuchado esta predicación en esta tarde. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios lo continúe bendiciendo, amados hermanos.